Bienvenidos un día más, o quizás por primera vez, a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo y sobre todo, en el universo de uno de nuestros galanes turcos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, pero no de cualquier manera. Vamos a diseccionar, analizar y sí, lo digo, hasta vamos a meternos un poquito en la polémica porque Can Yaman explota. Sí, señores, así como lo oyen. Y lo que dijo de la prensa, prepárense porque esto les va a impactar. Antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o a los que simplemente se les olvida, no pasa nada, a todos nos pasa, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos chismecito jugoso, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de esta familia que cada día crece más. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese actor que nos robó el corazón con su sonrisa, su carisma y seamos honestos, su físico espectacular, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y no precisamente por sus nuevos proyectos, sino por unas declaraciones que han levantado polvareda. Ya saben cómo es esto, una palabra mal dicha, un gesto fuera de lugar y ¡boom!, la polémica está servida. Pero, ¿qué provocó esta explosión? ¿Fue un incidente aislado o la culminación de una serie de eventos que venían gestándose desde hace tiempo? Para entender la magnitud de este Can Yaman explota, debemos retroceder un poco y analizar la relación del actor con la prensa, especialmente la italiana, desde sus inicios. Su salto a la fama internacional con series como Erkencicus lo catapultó a un nivel de celebridad que, si bien deseado por muchos, también conlleva una enorme presión y una constante vigilancia. Desde ese momento la prensa, particularmente la italiana, se mostró sumamente interesada en cada aspecto de su vida. Al principio esta atención podría haber sido vista como halagadora, una muestra del cariño y la admiración del público. Sin embargo, con el tiempo se transformó en algo mucho más invasivo y, en ocasiones, francamente hostil. Los rumores sobre su vida sentimental, sus supuestas exigencias en el set de rodaje, las críticas a su forma de vestir y, en general, la constante lupa sobre cada uno de sus movimientos, fueron minando su paciencia y generando una creciente frustración. Imaginemos por un momento estar en su lugar, cada comida, cada paseo, cada conversación, potencialmente registrado y analizado por extraños, con el riesgo constante de que la información sea distorsionada o sacada de contexto para crear un titular llamativo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can Yaman? Bueno, para entenderlo tenemos que ponernos un poco en contexto. Can, como muchos saben, ha tenido una relación, digamos, complicada con la prensa, especialmente con la italiana. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de críticas, rumores y, en algunos casos, hasta de acoso por parte de algunos medios. Esto obviamente ha generado frustración y, en algún momento, tenía que explotar. Para realmente comprender el alcance de sus declaraciones, es crucial entender el contexto en el que fueron realizadas. No fue una simple entrevista casual, sino un encuentro aparentemente improvisado con un grupo de periodistas en Italia, un país donde la prensa del corazón tiene un poder e influencia enormes. Este encuentro, según algunas fuentes, ocurrió después de una serie de incidentes particularmente molestos para el actor, lo que explicaría el tono vehemente y la falta de filtro en sus palabras. Y explotó. Recientemente, durante una entrevista o, mejor dicho, un encuentro con algunos periodistas, Can Yaman no se guardó nada. Expresó su hartazgo con la forma en que algunos medios lo han tratado, acusándolos de inventar noticias, de tergiversar sus palabras y de invadir su privacidad. Fue un discurso apasionado, lleno de emoción y, sí, también de rabia. No fue una explosión repentina e inmotivada, sino la culminación de un largo proceso de acumulación de frustración y resentimiento. El actor se sintió acorralado, difamado y utilizado por una prensa que, según él, priorizaba el sensacionalismo y la venta de ejemplares a la verdad y al respeto por su privacidad. Una de las frases que más resonó fue cuando dijo algo así como: «Estoy cansado de que me pinten como el malo de la película. Estoy cansado de que inventen historias para venderme como un producto. Soy una persona, tengo sentimientos y merezco respeto». Fuerte, ¿verdad? Pero, seamos honestos, ¿quién no se sentiría así en su lugar? Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado y juzgado. Es una presión enorme.
Estas palabras, cargadas de emoción y frustración, resonaron con muchos fans que han seguido de cerca la carrera del actor y que han sido testigos de las constantes críticas y rumores que lo han rodeado. Pero también despertaron críticas y acusaciones de arrogancia y falta de profesionalismo. Pero la cosa no quedó ahí. Khan también criticó la falta de profesionalismo de algunos periodistas, acusándolos de buscar el escándalo a toda costa sin importarles el daño que puedan causar a su imagen o a su vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Khan, al defenderse, también atacó. Al acusar a ciertos periodistas de priorizar el escándalo por encima de la verdad, Kanyaman abrió un debate sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre la vida de las celebridades. ¿Dónde termina el derecho a la información y dónde comienza la invasión de la privacidad? Esta es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil y que está en el centro de la polémica actual. Mencionó casos específicos, habló de noticias falsas que se publicaron sobre él y de cómo estas noticias afectaron su reputación y sus relaciones personales. Incluso llegó a insinuar que algunos medios están influenciados por intereses ocultos, que buscan perjudicarlo por razones que él desconoce. Estas acusaciones, aunque graves, no son del todo sorprendentes. En el mundo del espectáculo, las rivalidades, los celos y las luchas de poder son moneda corriente. Es posible que algunos medios estén siendo utilizados para dañar la imagen de Kanyaman y favorecer a otros actores o proyectos. Sin embargo, sin pruebas concretas, estas acusaciones se quedan en el terreno de la especulación. Estas declaraciones, como era de esperar, no pasaron desapercibidas. Rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando un debate intenso entre sus fans y sus detractores. Algunos lo apoyan incondicionalmente argumentando que tiene todo el derecho a defenderse de los ataques injustos de la prensa. Otros, en cambio, lo critican acusándolo de ser arrogante, de no saber manejar la fama y de atacar a la prensa sin razón. La reacción del público a las declaraciones de Kanyaman ha sido diversa y polarizada. Sus fans más leales lo han defendido a capa y espada, argumentando que ha sido víctima de una campaña de desprestigio y que tiene todo el derecho a defenderse de los ataques injustos. Sus detractores, por otro lado, lo han criticado por su supuesta arrogancia y falta de humildad, argumentando que debe aceptar las críticas como parte del precio de la fama. Y es que, como en todo, hay diferentes puntos de vista. Por un lado, es innegable que la prensa, en muchas ocasiones, se excede en su afán por conseguir la noticia, invadiendo la privacidad de las personas y publicando información falsa o sensacionalista. Esto es algo que vemos constantemente no solo con Kanyaman, sino con muchas otras figuras públicas. Es innegable que la prensa, en busca de clics y de aumentar su audiencia, a menudo recurre a la exageración, la invención y la invasión de la privacidad. Este comportamiento, si bien puede ser lucrativo para los medios, tiene un costo muy alto para las personas que son objeto de su atención, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero por otro lado, también es cierto que la prensa tiene un papel importante en la sociedad, que es el de informar y fiscalizar. Y en ocasiones esa fiscalización puede resultar incómoda para las personas públicas, pero es necesaria para mantener la transparencia y la rendición de cuentas. La prensa, cuando actúa de manera responsable y ética, cumple una función esencial en la sociedad al informar sobre los acontecimientos relevantes y al fiscalizar el poder. Sin embargo, esta función se ve comprometida cuando los medios priorizan el sensacionalismo y la venta de noticias por encima de la verdad y el respeto por la privacidad. Entonces, ¿quién tiene la razón en este caso? Es difícil decirlo. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Kanyaman y la prensa está rota, o al menos muy dañada. Y esto sin duda tendrá consecuencias en su carrera y en su imagen pública. La relación entre Kanyaman y la prensa, especialmente la italiana, parece estar en un punto de no retorno. La desconfianza y el resentimiento mutuo hacen difícil imaginar una reconciliación a corto plazo. Esta situación, sin duda, tendrá un impacto en la carrera del actor, ya que la prensa juega un papel fundamental en la promoción de sus proyectos y en la construcción de su imagen pública. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la principal lección es que la fama tiene un precio muy alto. Ser una figura pública implica estar constantemente expuesto al escrutinio público y lidiar con la presión de los medios. Y no todos están preparados para eso. La fama, a menudo idealizada, es un arma de doble filo. Si bien puede brindar reconocimiento, oportunidades y riqueza,
también conlleva una enorme presión y una constante vigilancia. No todos están preparados para lidiar con esta carga, y muchos terminan sucumbiendo a la presión y sufriendo las consecuencias. También nos enseña la importancia de la comunicación. Can Yaman, al expresar su frustración de manera tan abierta, generó una gran controversia. Pero también logró que se hablara de un tema importante, el trato que reciben las figuras públicas por parte de la prensa. La comunicación, tanto personal como pública, es fundamental para evitar malentendidos y resolver conflictos. Sin embargo, es importante elegir cuidadosamente las palabras y el momento adecuado para expresar las propias ideas y sentimientos. En el caso de Can Yaman, su explosión pública, si bien generó controversia, también logró abrir un debate sobre un tema importante y poner en evidencia las prácticas cuestionables de algunos medios de comunicación. Y por último, nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos, con preocupaciones y con el derecho a ser respetada. No podemos olvidar que son seres humanos, no robots programados para complacernos. Detrás de cada figura pública, ya sea un actor, un cantante, un deportista o un político, hay una persona con sentimientos, preocupaciones y aspiraciones. Es importante recordar esto y tratar a las celebridades con respeto y empatía, reconociendo su humanidad y su derecho a la privacidad. Ahora bien, dejando de lado la polémica, ¿qué hay de los proyectos de Can Yaman? Sabemos que ha estado trabajando en varias producciones internacionales, que está aprendiendo nuevos idiomas y que sigue esforzándose por crecer como actor. Y eso es algo que debemos reconocerle. A pesar de todas las dificultades, Can Yaman sigue adelante, persiguiendo sus sueños y demostrando su talento. Más allá de la polémica y las críticas, Can Yaman sigue adelante con su carrera, explorando nuevos proyectos y desafíos. Su talento y su dedicación son innegables, y es importante reconocer su esfuerzo por seguir creciendo como actor a pesar de las dificultades. Así que, independientemente de lo que piensen sobre sus declaraciones, creo que debemos apoyarlo en sus proyectos y desearle lo mejor en su carrera. Porque al final del día, lo que importa es su trabajo como actor y su capacidad para entretenernos y emocionarnos. Al final del día, lo que realmente importa es el trabajo de Can Yaman como actor y su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Independientemente de las opiniones que tengamos sobre sus declaraciones y su relación con la prensa, debemos reconocer su talento y apoyarlo en sus proyectos futuros. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis profundo de la explosión de Can Yaman y sus declaraciones sobre la prensa. Hemos visto cómo la relación entre el actor y los medios se ha deteriorado con el tiempo, generando un conflicto que ha llegado a un punto crítico. Hemos analizado los diferentes puntos de vista sobre el tema y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de todo esto. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi opinión sobre estos temas y escuchar sus comentarios. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan sobre todo esto en la sección de comentarios. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que la prensa se está excediendo? ¿O piensan que el actor está exagerando? Me interesa mucho conocer su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que, por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.